te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás a nuestro lado, porque tú nos enseñas y porque tú nos guías. Amén. Estamos estudiando de la gracia. Entonces, vamos a compartir un poquito aquí de la gracia. Lo primero que estuvimos aprendiendo, o lo primero que vimos en la clase pasada, es que la gracia no va a emanar de nosotros. ¿Alguien se acuerda de dónde emana la gracia? Hola, hola, ¿están ahí? Aquí estamos, Fer, aquí estamos. Ok, ¿alguien se acuerda de dónde viene la gracia? ¿Y qué es la gracia? Dijimos que la gracia era la... Bueno, adelante, adelante. A ver, la gracia, perdón, Fer, ¿sí escuchas? Sí, sí te escucho, Jan. A ver, Jan, tú coméntanos. ¿Qué Bueno, es la gracia? la gracia es lo que nos regaló Dios, ¿no? Nos lo regaló, es la gracia, es pues ya no estamos viviendo en ¿cómo se le llama? Ay, tenía la palabra, se me olvidó. Muy bien, señora Dele, En usted siga. del testamento el antiguo, ¿no? En el Antiguo Testamento ya no estamos ante la ley, sino ahora en la gracia, porque vino Jesús por nosotros, vino Jesús a derramar su sangre por nosotros. Así es. ¿Sí? ¿Está bien? Así es, va muy bien, va muy bien. Nos la La gracia es regaló él. gratis. Ajá, es gratis, exacto, es gratis. Ajá, y es algo que pues debemos de valorarlo mucho. Ok, que debemos de disfrutar sobre todo, porque Disfrutarlo también. lo que la gente no hace precisamente es disfrutar la gracia. Y llegan a confundir la gracia, ¿no es cierto? Así es. Llegan a confundir la gracia con muchísimas cosas. Ok, muy bien. ¿De dónde emana la gracia? Es decir, ¿de dónde brinca la gracia a nosotros? Pues de Jesucristo, que fue el que murió por nosotros. Y vimos eso en la palabra de Dios hace 8 días, que la gracia emana de Jesucristo, viene de Jesús para nuestra vida. Es decir, Él es la fuente. Por eso decía Jesucristo en la tierra, y en su palabra dice que Jesucristo, el que bebiera de él, sería como una fuente de agua viva, como una fuente inagotable, no porque emane de nosotros, sino porque emana de Dios, emana de Jesucristo. Es decir, lo que nosotros podemos hacer en esta tierra nunca va a ser por nuestra pureza o por nuestra grandeza, porque honestamente, ¿cuánta pureza tendría que tener un ser humano para poder sanar a un enfermo? ¿Cuánta pureza debería tener un ser humano para poder transmitir por derecho propio la presencia de Dios? No hay pureza que nos alcance, porque simplemente dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Qué quiere decir? Por cuanto todos han fallado. Y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice que Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Es decir, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Muerte entendiéndose, como siempre lo hemos estudiado, como una separación. Entonces, cuando Jesucristo vemos que vino a comprar eso por nosotros, Él así que rompió la separación para nuevamente tener la unión con Dios, que es algo que tenemos que entender entre todo lo que podemos de repente analizar en la palabra. Que en la palabra, cuando vemos que le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de este fruto, ciertamente morirán. Y pues realmente no murieron. O sea, Adán y Eva continuaron con vida. Pero por eso es importante que cuando estudiamos la palabra de Dios, entendamos que la palabra de Dios, para empezar, no fue escrita en México, no fue escrita en Latinoamérica. Nosotros hablamos las cosas como muy directo, pero donde fue escrito, que es en Medio Oriente, es un escrito tipo poesía. Es decir, cuando hablaban de luz, en vez de decir prendieron la luz, simplemente iluminaron el cuarto, o sea, como que buscaban palabras un poquito más elevadas, ¿no? O más poéticas. Entonces, entendemos cuando leemos la palabra de Dios que cuando dice muerte, no se refiere a perder la vida, se refiere a una separación entre Dios y el hombre. Por eso Adán y Eva, cuando les dijo, ustedes morirán, pues efectivamente murieron. ¿Por qué murieron? Porque hubo una separación.
Nosotros entendemos la muerte de forma diferente, pero en la palabra de Dios podemos entender la muerte como separación, pues inclusive podemos darnos cuenta que siempre que hay una muerte es porque, ¿qué es lo que nos duele? Que ya no vamos a ver a la persona. ¿Qué es lo que nos duele? Que ya la persona no va a estar ahí. Entonces, efectivamente, la muerte es separación. ¿Ok? Janina, ¿tienes algo que decir? Una pregunta, Fer. Entonces, en Adelante. los planes de Dios nunca estuvo que nosotros viviéramos sin morir. O sea, Efectivamente, esos no eran los planes de Dios. ok, eso es lo que quería yo saber. ¿De dónde? Evidentemente, en la antigüedad vivieron muchos más años de los que ahora nosotros vivimos. Efectivamente, así es. La idea no era que no muriéramos. Entonces, en efecto, te lo digo porque así lo aprendí yo y en efecto ahorita me estás diciendo algo diferente que me suena más lógico. Evidentemente me suena a lo que realmente está sucediendo. Por eso es Así es. importante aclararlo. Así es. El pecado trajo separación. Okay. La muerte es separación. Y esa es la muerte. Por eso cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ciertamente el día que comieran de ese árbol morirán, se refería a ese día vamos a estar separados. Ahora bien, la separación iba a ser eterna. Ese era el plan de Satanás, no el plan de Dios. Inclusive nosotros podemos estudiar en la palabra. De repente hay gente que le cuesta un poquito de trabajo entender la palabra porque no estudia los contextos, no estudia cuándo fue que se escribió, por qué fue que se escribió. Y la palabra de Dios en ningún lugar dice que Adán y Eva fueron los primeros hombres que existieron en la tierra. Eso no lo dice. Dice que fueron los primeros hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el plan inicia con esos primeros hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué a imagen y semejanza de Dios? Porque tenían esa parte espiritual despierta de una forma como ahorita no está. Esa parte efectivamente murió. Entonces sí hubo una separación de entre Dios y el hombre. Tenemos que entender eso, porque la Biblia nos enseña eso. La paga del pecado fue separación y la separación de Dios. Ahora, ¿por qué al hombre le suena la palabra infierno? ¿Por qué al hombre se le habla de un infierno? Si originalmente el infierno pues no tendría por qué existir para el ser humano, si el ser humano no, la idea no era que fuera al infierno. La idea del hombre es que el hombre estuviera con Dios siempre, no que fuera al infierno. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, entendemos que antes de esto, antes de todo esto de todo esto que sucedió, y esto lo vimos en la clase pasada también y lo hemos visto en varias clases, Satanás pecó y él como pecado de alta traición, recibió el infierno. Y entonces, el momento para que él esté en el infierno destruido todavía no ha llegado. Esto es algo interesante que tenemos que saber. La Biblia dice que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, es decir, para los que se rebelaron con pecado de alta traición. Satanás inteligentemente busca que la creación de Dios cometa el mismo pecado para también estar separado. No se fue solo. Como dicen, patadas de ahogado, antes de morir se llevó a alguien entre las patas y todavía no ha llegado el momento de su juicio, pero él ya está enjuiciado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el juicio para nosotros no ha llegado. El juicio para él ya llegó. Hay gente que está orando o está pidiendo para que Satanás no vaya al infierno. ¿Sabían eso? Y dicen, es que podemos orar por él, pues si nos perdona a nosotros, lo perdona a él. Y entonces se acabó todo el problema. Si Satanás, pues ahora sí que acepta a Dios, se acaba el problema y ya aquí no pasa nada, ¿no? No, no es así. Él ya está enjuiciado. La diferencia entre una persona que esté enjuiciada y una persona que no esté enjuiciada es que la persona ya tiene una condena sobre ella y la otra persona aún no tiene la condena. De hecho, Jesucristo, al morir por nosotros, quita esa condena. Él quita esa condena y nosotros ahorita vamos a entender que cuando esa condena es quitada, Satanás no descansa. Entonces, lo que él busca es que siempre haya en ti el sentimiento de una condena no pagada, que siempre vivas esa necesidad de pagar con algo lo que estás recibiendo. Y más en nuestra cultura, en donde nada es gratis, ¿verdad? Nada es gratis. Entonces, aparentemente es gratis y siempre en las letras chiquitas viene el costo verdadero, lo que te va a costar. Entonces, Satanás entiende la mentalidad del ser humano
Y al darse cuenta que Jesucristo muere por la humanidad, porque inclusive él mismo no entendió lo que estaba pasando, si lo hubiera entendido no hubiera matado a Jesucristo. Pero él en varias ocasiones lo intentó hacer. Podemos encontrarnos que Moisés, muchos años antes decían, va a ser él el que va a rescatar al pueblo, e inmediatamente Satanás se levanta para que Herodes trate de matar a todos los niños. Y así te vas a encontrar que Satanás buscaba que muriera el Mesías. Satanás no quería que el Mesías viviera. No entendía la obra, porque él al matar o al buscar la muerte de Jesucristo, que es una, pues ahora sí que era sangre inocente, inmediatamente pues ahora sí que perdió, pero sin darse cuenta. No fue algo que él pudiera entender. Entonces, al darse cuenta que en Jesucristo podemos ser salvos, inmediatamente él busca que tú no vivas esa salvación, no entiendas esa salvación y la gente siempre está peleada contra Dios. Entonces, al nosotros querer pagar por esa salvación, pues viene entonces el evangelio en donde te dicen, no es por lo que tú hayas hecho, no es por lo que tú estés haciendo, no es por lo que tú en tu santidad puedas lograr. No es malo que tú intentes ser una persona correcta. No es malo que tú intentes ser una persona buena, al contrario. Podemos encontrarnos que en los hijos de Dios hay 3 niveles de hijos. Y estos niveles de hijos, inclusive lo podemos estudiar porque viene desde la cultura judía, que es el tecnon, tecnion y huios. Que el tecnon es un hijo al que tú no le puedes confiar nada. Es ese hijo al que tú sabes que si hay cambio de las tortillas, se lo va a gastar en cigarrillos o se lo va a gastar en algo. Es ese hijo inmaduro. Y entre los hijos de Dios también existen esos hijos inmaduros, esos hijos a los que no se les puede confiar más. Está el tecnion, que es un hijo que está en constante crecimiento por la madurez. Ya se le puede empezar a confiar algo. Y está el huios, que es el hijo al que tú ya le puedes dejar inclusive tu firma, tu sello, le puedes dejar la tarjeta y sabes que no va a ser un mal uso de esta tarjeta, sabes que teniendo el poder notarial no va a ser un mal uso e inclusive ese hijo al que tú le puedes dejar todas tus pertenencias y saber que las va a distribuir de forma correcta. Ese es un tercer nivel de hijo. Entonces, la gracia no significa que somos chinos libres, porque efectivamente no es por obras, tú eres salvo, bendito sea Dios, que Dios te ha alcanzado con su salvación, que la sangre de Jesucristo, como lo estudiamos la clase pasada, que fue una vez y para siempre, fue suficiente para nuestra salvación. Ahorita vamos a entrar un poquito más en citas bíblicas, pero si tú quieres ser una persona que experimente esa responsabilidad que Dios te puede dar como hijo más maduro, que puede decir, sabes que yo ya puedo depositar en ti este don, yo ya puedo depositar en ti esta gracia, yo ya puedo depositar en ti más madurez, más responsabilidades y más privilegios. Entonces, no estamos enseñando a partir de la gracia a hacer lo que queramos. Lo que estamos enseñando es a ver a Dios como en verdad tenemos que verlo, no como el que nos condena, sino como el que nos salva, el que nos ama y el que quiere que nosotros aprendamos de él. Entonces, hoy tenemos que entender que no es por lo que tú hagas. Si tú entiendes que no es por lo que tú hagas, tú te vas a librar de esa religiosidad en donde si tú no haces algo, entonces no te sientes digno o no eres digno de hablar con él. No importa lo que haga tu hijo, yo te lo voy a poner así, no importa lo que tu hijo haga, si tú tienes hijos puedes entenderme, no importa lo que haga, tú lo vas a amar y siempre va a poder venir contigo a hablarte, ¿no es cierto? Ahora, de ahí no depende o no depende de que no haga nada, por decirlo así, para que tú puedas confiar más en él. Si tu hijo es más maduro, tú le puedes dar hasta las llaves del auto, pero si tu hijo es inmaduro, hasta le escondes las llaves del auto. Y no es que no lo ames, tú lo sigues amando igual. No es por lo que tu hijo haga. Inclusive tú puedes tener un hijo que va a dar a la cárcel por violación, por asesinato, y tú seguir amando a tu hijo, triste por lo que ha hecho. Sabes que no es una persona madura, sabes que su falta de madurez lo ha metido a la cárcel, pero tu amor no cambia para él. Importantísimo eso. El amor que tú tienes no cambia para tu hijo, el amor de tu Dios no cambia para ti, porque a través de Jesucristo, ahora Dios es nuestro Padre, porque así dice la palabra de Dios.
que a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijo de Dios. Y también entendemos en la palabra que dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no le dará a sus hijos al que se lo pide. O sea, Dios te ama y eso es es una verdad que debes entender. Él te ama. Entonces, no es por lo que tú hagas que Él te va a amar más. Es por tu madurez que tú vas a ir avanzando en ese proceso de crecimiento con Él. Vamos a ver que, como hemos estudiado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El primer regalo que Él nos da con su gracia, ese primer regalo que viene gratis, es la vida eterna. Y Él nos está diciendo que la paga del pecado es muerte. Es decir, la paga de lo que tú hiciste es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No te está diciendo aquí, mas la dádiva de Dios es muerte, mas la dádiva de Dios es condenación, mas la dádiva de Dios es castigo, mas la dádiva de Dios es enfermedad. Debes entender eso. La enfermedad no viene de Dios. Y en muchas ocasiones se cree que viene de Dios por partes de la Biblia que son malentendidas, que no se han estudiado en el contexto hermenéutico para entender a qué se refiere. Pero la enfermedad no viene de Dios. Lo malo no viene de Dios viene lo bueno. De Dios viene el amor, de Dios viene la sanidad. Si de Dios viniera la enfermedad, entonces Él tendría un tratado de libre comercio con el diablo, en donde tú me prestas tus enfermedades en ocasiones y a veces yo te presto mi sanidad. No es así. Lo malo y la mentira no viene de Dios. Entonces, originalmente vemos que en el pueblo de Israel, y eso lo vimos la clase pasada, tenía que haber sacrificios de ovejas. ¿Por qué? Porque lo que la gente hacía, alguien tenía que pagarlo. Es algo completamente fuerte lo que les estoy enseñando, pero así fue en el Antiguo Testamento. Entonces, se buscaba ya como una simbología al futuro, señalar hacia el Cordero que iba a ser Cristo Jesús. Adelante, Paco, levantaste la mano, por favor. Soy yo, Fer. Es que Cris, estoy leyendo aquí la cita que viene, porque la paga del pecado es muerte. Viene ¿sí? ahí 23. ¿Tiene que, perdón? Bien, o sea, vi ahí, tiene 8:23. En el en el anterior 6:23, Romanos 6:23. 6. Es que yo veía 8, por eso no lo encontré. Ok, Perdón. no pasa Gracias, nada. gracias. Entonces encontramos que esto ya estaba apuntando a Jesucristo. Dice la palabra de Dios, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En la palabra de Dios encontramos que ese castigo que tenía que ser sobre nosotros y que en un momento se tenían que hacer sacrificios de oveja, llegó el momento que se acabaron los sacrificios porque se hizo un solo sacrificio que fue el sacrificio de Jesucristo. Ahora bien, ¿dónde podemos entender muy bien en Efesios capítulo 2? En Efesios capítulo 2 nos explica, y yo le voy a pedir que, no está todo el capítulo aquí copiado, pero yo le voy a pedir que vaya a su Biblia y lo busque, Efesios capítulo 2, y vamos a leerlo porque esta cita nos va a dar muchísima luz de lo que ha pasado. Dice, y él, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros. Está aquí escrito en español antiguo, pero vamos a tratar, si algo no entendemos, con confianza lo preguntamos. Es la versión 1960 de Reina Valera. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados y no fue por ustedes que recuperaron esa unión con Dios. Fue Jesucristo el que te dio esa unión. Él fue el que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. No fueron tus obras, no fueron tus acciones. Y les voy a leer el versículo 2, que no está aquí. Aquí yo me brinqué al versículo 5, pero se los voy a leer, si ustedes lo pueden leer también en sus Biblias, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Decía, ustedes hacían lo mismo que hacía la gente de afuera por quedar bien con la gente de afuera. Ustedes no hacían lo bueno simplemente ustedes no querían quedar bien con nadie, ustedes estaban influenciados por este mundo, como es hasta hoy con muchas personas que ustedes pueden conocer
y donde lo que es malo es llamado bueno, lo que es bueno es llamado malo. Entonces mucha gente influenciada pues cometen pecado y cometen errores. Nosotros no estamos puestos como jueces de ellos. Ojo, es muy importante. Nosotros no estamos puestos para condenarlos y para decirle por qué pecas. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para darle las buenas noticias que Jesucristo ya murió por ellos, una vez y para siempre, y que Él quiere un futuro diferente para ellos. Y entonces encontramos en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, es decir, no se te olvide que también tú viviste igual que ellos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí nos está diciendo, éramos hijos de ira. Fíjense a qué grado era antes de la muerte de Jesucristo, cuando se vivía en la ley. Por eso la ley era tan rígida, por eso la ley era tan fuerte. Nos podemos leer aquí en el versículo 5, que aquí ya lo tengo en la lámina que les estoy compartiendo, no sé si lo alcancen a ver. Dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis nos da una verdad increíble. Por gracia son salvos. Qué impresión tan grande. Cuando tú aceptas la muerte de Jesucristo y aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, estás entendiendo entonces que cuando Jesucristo murió y resucitó, dice la palabra de Dios, tú estabas muerto en tus pecados, resucitaste juntamente con Él. Por eso es que la gente tiene que aceptar ese sacrificio de Jesucristo para su vida. Tiene la gente que aceptar a Jesucristo como su Señor, porque Él fue el que lo compró. El Padre envió al Hijo para que Él muriera por nosotros, y entonces nos dice entre paréntesis, por gracia eres salvo. Gratis eres salvo. No eres salvo por lo que haces. No eres salvo por lo que has hecho. Por lo que tú haces, vas caminando en fe. Por lo que tú haces, vas caminando en esa madurez de hijo de Dios. Pero por gracia eres salvo. Por gracia. Es gratis que eres salvo. Y luego nos dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, lo que les acabo de explicar, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. A lo mejor tú puedes decir, es que yo me veo físicamente aquí, ¿cómo es que yo puedo estar aquí y sentado en lugares celestiales? Ahí te está hablando de la posición de autoridad en la que fuiste colocado toda vez que tú aceptaste ese sacrificio de Jesucristo para tu vida. Tú eres colocado en una posición más alta. Y entonces tú empiezas a avanzar desde ahí. Es esa posición en la que Dios te puso, en la que tú hoy puedes orar por enfermos, puedes predicar la palabra, puedes hablar a la gente de Cristo, no por lo que tú haces, no por lo que tú has hecho, sino por la posición en la que Jesucristo te ha sentado. Adelante, Luis y Janina. Gracias. Bájale, por favor. Perdón, se nos vició. Sí. Nada más quería preguntar una cosa. Todo esto que estamos hablando, Fer, necesitamos necesariamente, perdón, valga la redundancia, necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, si no, nada de esto existiría, ¿cierto? Efectivamente, eso lo leíamos en la palabra de Dios, en Romanos. ¿Sí? Vamos a Romanos para que entendamos. Por esa cita que yo enseño, y de hecho en cada uno de mis mensajes prácticamente lo pueden encontrar, es raro que no lo encuentren en alguno. Es por eso precisamente, por la importancia que tiene. Muchas de las revelaciones que están recibiendo van a ir creciendo conforme vayamos avanzando, y una cita que les repito 100 veces va a tener un significado más grande cada vez. Eso es Romanos 10, capítulo 8. Tantas veces que lo he leído, tantas veces que lo he enseñado y siempre recobra un valor importante, démonos cuenta. Nos dice Romanos 10, 18. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu corazón y en tu boca. Te está diciendo, esto que te voy a enseñar es una palabra que está en tu boca, está cerca de ti. Es decir, no es difícil, no es para una persona santa, no es para una persona con cierto nivel de estudios, no es para una persona con cierto nivel económico, es para todos.
Y después nos dice ahí mismo en el versículo 8, que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, esto es algo que nosotros enseñamos a la gente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. O sea, no te está diciendo si confiesas con tu boca que Mahoma es el Señor, si confiesas con tu boca que Buda es el Señor. No, porque esa es una mentira que Satanás nos ha vendido. Todos los caminos llegan a Dios. Todos creemos a Dios a nuestra manera. Eso es mentira. Ni todos los caminos llegan a Dios porque la palabra de Dios dice que solo hay un camino que llega a Dios. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y esto lo dice Jesucristo. Entonces dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, te está hablando de, tú tienes que declarar que Jesús es el Señor y debes de creerlo en tu corazón. Esto es más que hablar, porque si no estaríamos otra vez en tantas mentiras que Satanás ha enseñado en varias formas que tenemos que estar repitiendo como periquitos. Solo repetimos y hablamos y hablamos y hablamos. Y eso te va a dar salvación. Eso es tan ilógico. ¿Quién de ustedes disfrutaría que su hijo llegara cada mañana y le dijera, papá, yo te amo, te quiero muchísimo, eres especial para mí, te amo? Oye, hijo, ¿y por qué no vienes a...? Porque no, pues ya dije lo que tenía que decir. O sea, yo tengo ya mi ritual. Nosotros somos hombres con una mentalidad muy pequeña junto a la mentalidad de Dios. ¿Ustedes creen que Dios se va a rebajar a una mentalidad de solo repítelo como perico, no importa que no lo creas? Para nada. Por eso aquí te está diciendo en Romanos 10:8 que tienes que creerlo en tu corazón y te especifica de Jesucristo. Cuando llegamos a Efesios, entonces nos está diciendo que esto viene y emana de Jesucristo cuando dice, juntamente Él nos resucitó, de hecho desde el versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, o sea, gracias a Jesucristo y de forma gratuita. Y luego nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No dice con Mahoma, no dice con Buda, no dice con Juanita de las Pitas, no está diciéndonos con, no, nos está especificando con Jesucristo. Por eso es que cuando la gente dice, yo creo en Dios a mi manera, solo nos deja darnos cuenta de algo, que nunca ha leído la Biblia y que piensa que cree en Dios, pero ni él sabe que ni siquiera cree en Dios porque no lo conoce y no lo conoce porque no ha leído su palabra. Su palabra viene muy claro, es como, por eso dice testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando tú mueres dejas un testamento. Imagínate que tu hijo dijera, yo conozco muy bien a mi papá y a mi papá le encanta que yo le dé de comer todos los días moronga en la mañana a las 3 de la madrugada. Oye, hijo, a mí no me gusta la moronga. No, yo creo en ti a mi manera, papá. Así que te comes la moronga. ¿Cómo? Sí, papá. Y yo sé que también te gustan las mujeres güeras. Me dijo, pero a mí me gustan las morenas. No. Yo tengo a mi papá a mi manera. Pues no conoces a tu papá, ni siquiera has escuchado a tu papá. La Biblia nos especifica cómo es Dios. Y cuando la gente lee esto, es cuando se dan cuenta que muchas de las cosas que hemos aprendido es mentira. Por eso basamos lo que enseñamos en la Biblia, 100% la Biblia. Yo le invito a cada persona que tenga una Biblia. Y si usted no tiene una Biblia, busquemos la manera de que tenga una Biblia. Pero la Biblia, la palabra de Dios es la que nos va a mostrar cuál es el camino, pero interpretada a estudio de forma clara, no interpretada un texto fuera de contexto para hacer un pretexto y yo creer lo que quiero. Ahora, versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, y nuevamente nos habla de gratis, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. O sea, Jesucristo en su bondad tiene tanta riqueza gratis para ustedes en Cristo Jesús que ustedes ni siquiera las conocen. Y entonces reducimos a Dios a un número de reglas porque no concebimos que es gratis para nosotros. No concebimos que Él nos ama, no concebimos que tú puedes orar por enfermos y los enfermos sanarán. Oye, pero yo soy malo. Es que no es por lo que tú eres, es por lo que Jesucristo es en ti.
Oye, pero yo quiero seguir creciendo en Dios. Bueno, tú puedes ir caminando por ese camino de madurez, valga la redundancia, pero cuando te equivoques, no puedes dejarte caer y decir, soy tan pecador que ya no voy a buscar a Dios. La palabra de Dios nos enseña que lo que nos limpia es la palabra. Si tú eres de las personas que piensa, voy a llegar al camino de Dios y voy a tratar de ser bueno, te vas a frustrar horriblemente. ¿Qué nos está enseñando este pastor a hacer cosas malas entonces? A ver, te voy a repetir otra vez. Si tú en tus fuerzas, cuando llegas al camino de Dios, planeas empezar a ser bueno por ti mismo, te vas a frustrar. No lo vas a lograr en tus fuerzas, porque no eres tú quien venció al pecado, fue Jesucristo. Entonces es a través de Él que tú puedes vencer. ¿Y cómo puedo vencer a través de Él? Cuando tú lees la palabra, Jesucristo le dijo un día a sus discípulos, ustedes ya están lavados por la palabra. Cuando tú estás constantemente llenándote de la palabra, automáticamente, de forma natural, tú vas a ir cambiando a querer ser de una forma distinta. Y cuando menos te des cuenta, ya cambió tu forma de ser. Cuando menos te des cuenta, ya cambió tu forma de ser. Otra vez te lo repito. No es algo que tú estés haciendo en tus fuerzas. Tú en tus fuerzas tienes que buscar a Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando tú buscas a Jesucristo, dice que lejos de Él nada puedes hacer, pero pegado a Él tú vas a poder dar mucho fruto. Entonces, esto es una cuestión de enamorarte de Dios. Y entonces vimos en el versículo 8, porque por gracia, y esto es algo que a mucha gente le duele. Si a ti te duele, no te enoja, perdón, te enoja, pues yo qué te digo, puedes arrancar esa hoja de tu Biblia o puedes decirle al Señor, no me gustó esto que escribiste y no lo voy a creer. Pero en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Wow. Si tú puedes entender, tiene tanta riqueza esa frase. Si tú la pudieras entender, ahorita estarías festejando, porque gratis eres salvo por medio de la fe, por medio de que tú crees. ¿En quién crees? En Jesucristo. Por eso Satanás ataca tanto la fe. Por eso es que enseñamos tanto de fe. Por eso hay una escuela de fe. Porque tú eres salvo a través de que tú crees en Jesucristo y tú no vas a ser salvo no únicamente de forma eterna, sino que es una salvación continua. Estas áreas de tu vida que necesitan el poder de Dios se pueden salvar. Esas áreas económicas se pueden salvar. Esas áreas de salud se pueden salvar. Esas áreas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. En esas áreas donde necesitas salvación, necesitas fe. Por eso yo les he preguntado tantas veces, ¿tienes una cita bíblica que respalde la petición que en este momento estás levantando? Es que yo necesito que Dios me sane. Ok, muy bien, pero tienes que conocer de Dios. Dime una cita bíblica. Busca una cita bíblica. ¿Por qué? Porque es tu fe la que te va a llevar a la salvación y tú no puedes tener una fe en algo que no es Dios. Tu fe tiene que estar puesta en Dios. ¿Ok? Entonces vemos aquí. Perdón tantito. Ok. Y luego nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y luego nos dice adelante, y no de vosotros. O sea, una fe que no sea en ustedes mismos, una fe que no sea en lo que es que yo creo, en lo que yo pienso que debo de creer. Te está explicando, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, es un regalo que Dios te está dando. Y en el versículo 9 termina de rematar este evangelio que mucha gente no le gusta. Vas a encontrar mucha gente que predica contra este evangelio y te dice no por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que tú has hecho para que no digas, ah, yo fui salvo porque fui muy bueno. Yo fui salvo porque me porté muy bien. Si no me hubiera portado bien, no hubiera sido salvo. Te está diciendo aquí en el versículo 9, no es por obras para que nadie, para que absolutamente nadie diga, fue porque yo soy muy inteligente, fue porque yo soy muy bueno. Encontramos entonces que debemos de tener una mentalidad de gracia. Pero antes de continuar con la mentalidad de gracia, y Marcos 2, que nos habla tremendo de la mentalidad de la gracia, antes de eso, quiero abrir el espacio. ¿Tiene alguna duda alguien con lo que estoy enseñando? ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerme en este momento? Podemos contestarla.
Más que duda era hacer un comentario acerca de que... ¿Sí me escuchó? Sí, adelante, Andrés. Ah, sí. De que por ejemplo, acerca de que no es por obras, ¿no? No es por obras, la salvación no se obtiene por obras, sino por la fe y que se tiene en lo que hizo el Señor Jesús y reconocerlo como Señor. O sea, nada más en la cuestión de diferenciar las acciones de fe y estas obras, ¿no? Que se mencionan, ¿no? Que es diferente, ¿no? Las acciones que uno realiza por en lo que estás creyendo, o sea, que es la palabra de Dios, y las otras que son obras encaminadas a que luego a lo mejor te pueden decir, no, pues si haces esto, eres más, más salvo, ¿no? Y pues realmente no. Sí. Más bien es o sea, para que no se fuese a confundir esa obra por una acción de fe. No sé Sí, muy si bien. Esto lo me vimos en doy a la clase. entender o confundí yo más. No, 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 lo vimos en la clase pasada. No es por obras nuestra salvación, pero sí es por obras nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú aprendes a creer, cuando tú aprendes a tener fe, cuando tú creces en fe, empiezas a tener obras de fe, que son para, pues ahora sí que para desatar un milagro de Dios en tu vida. Y es, por ejemplo, esa mujer que tenía flujo de sangre, que se acercó a Jesucristo con esa fe y con esa acción de ir y tocar y decir, yo puedo ser sano. Es esa fe la que te lleva a predicarle a más personas de la palabra. Es esa fe la que te lleva a orar por enfermos. Esas obras son obras que tú caminas en la fe. No son obras para ser más salvo o menos salvo. Si tú decides no tener ninguna de esas obras, no por eso vas a ser menos salvo. Como hay algunas creencias en donde si tú vas y predicas durante 2 años y destinas 2 años de tu vida a predicar, entonces eres más salvo. Eso no puede ser que seas más salvo. Dios no te puede amar por lo que más hagas o por lo que menos hagas. Sin embargo, ellos no lo están haciendo por amor. Sería padrísimo que fuera por amor a Dios, ¿no? Es que yo amo a Dios y quiero ir a predicar. Eso es precioso que tú ames. Yo lo he hecho. Amo a Dios y cuando he tenido la oportunidad de ir a predicar, salgo a predicar, pero es por amor a Dios. Ningún momento es para ser más salvo o menos salvo. Entonces, encontramos en Marcos capítulo 2, en el versículo 23, un poquito de lo que está hablando respecto a las obras y la gente que vive en la ley con la gente que vive en la gracia. Mucha gente hasta hoy sigue viviendo en la ley y en rigurosos patrones religiosos en donde si tú no haces las cosas exactamente como ellos dicen, entonces tú te vas a ir al infierno. Y viven siempre con el miedo a estar en el infierno. Y hacen las cosas por el miedo a estar en el infierno y no por el amor a Dios. Y entonces, ¿dónde quedó ese gran mandato de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo? Porque ahí se reduce la ley. Ahora ya no es por una ley, ahora ya es por amor. Marcos 2, Entonces, termina siendo un evangelio, bueno, el de otros iglesias, ¿no? En algunas, lamentablemente, un evangelio de miedo y de condenación en vez de gracia y amor, ¿no? Así es, así es. Marcos 2:23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, aquí estamos hablando de las iglesias que son religiosas, un día de reposo. Hay que recordar que esto sucedió en el pueblo judío. Jesucristo creció entre los judíos y los judíos tenían prohibido hacer cualquier cosa el día de reposo. Inclusive llegaron al grado de que el día de reposo no podían ayudar a la gente que ellos amaban porque era un día de reposo. Entonces dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y aquí nos encontramos a los religiosos de las iglesias. Entonces los fariseos les dijeron, ¿quiénes son los fariseos? Bueno, los fariseos eran las autoridades religiosas. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso que el lugar donde tendría que estar la presencia de Dios, los representantes de Dios, cometieran esos errores. Por eso hoy en día yo no te invito a que tengas una religión, sino que tengas una relación con Dios, una relación de amor, porque la religión te aparta de Dios, pero la relación con Dios te acerca más a Él. Y dice, entonces los fariseos dijeron, mira,
porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito. Mira, ¿por qué los discípulos están haciendo algo que no es correcto, Dios mío? Y así se hacen llamar seguidores tuyos. Y así tú te dices el Hijo de Dios, Jesucristo, porque le reclamaron a Jesucristo, ¿eh? Jesucristo, ¿qué te pasa? ¿Por qué les permites que hagan tanto desorden? ¿Se dieron cuenta? En un lugar donde tendría que emanar el amor de Dios, emanaban las reglas y más reglas y super reglas. Y llega el momento en que la gente se ahoga con esas reglas. ¿Dónde está el amor de Dios? Como bien dijo Andrés, muchas iglesias se mueven así hoy en día. Versículo 25, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Y Jesucristo hace referencia a un sacrilegio más fuerte, aparentemente sacrilegio para el hombre. Porque aquí, vamos a ver a qué hace referencia Jesús. Como entró en la casa de Dios, está hablando de David, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es permitido comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Los panes de la proposición estaban en el lugar santo, estaban en el tabernáculo de Dios. Y aquí está diciendo, comentándoles Jesucristo, David tenía hambre, venía de la guerra, y él no tenía dónde comer porque estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces, cuando él estaba siendo perseguido por Saúl en su hambre, fue a comerse los panes de la proposición. ¿Por qué se comió los panes del lugar santísimo ese David tan sacrílego? Porque tenía hambre y lo que es de Dios es mío. O sea, en ese momento David no estaba pensando en, es que entonces yo voy a cometer pecado. No, él tenía cierta relación con Dios en donde él entendía todo lo que es de Dios es mío y lo que es mío es de Dios. Entonces, aquí Jesús se los lleva a un momento de sacrilegio tal vez más fuerte, explicándoles, dejen de pensar así. Si David se comió los panes de la proposición y yo no le eché bronca, Dios no lo maldijo, la Biblia no dice, Dios se enojó porque se comió los panes y empezó a perder sus batallas, para nada. Ese es el Dios de amor en el que todavía no podemos entender, no podemos creer. Entonces, dice el versículo 27, también les dijo, el día de reposo, escuche esto tan importante, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, aquí Jesús está diciendo, a ver, yo hice el día de reposo, o mi padre hizo el día de reposo, para que el hombre descansara, no para que se estuvieran condenando de esta manera y ni mis discípulos pueden comer ese día, tienen hambre. Están arrancando las espigas el día de reposo porque tienen hambre. Y aquí te explica, y el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La iglesia fue hecha por causa de la gente que conozca de Dios y no al revés. Y no al revés. Ahora las iglesias parecen impenetrables por un pecador. Dios mío, ¿cómo es posible que un pecador llegue a la iglesia? Eso no es permitido. Y se le señala. Y si adentro de la iglesia alguien comete un error, el director de alabanza, el tecladista, el hermano que nos da la bienvenida, ¿ya lo viste? ¿Ya lo viste? Acaba de decir una mentada afuera. Yo me quiero platicar que una experiencia pues sí, me hizo reír muchísimo. En los días en los que pues empezó la pandemia, yo tengo soy una persona muy cercana que estaba buscando iglesia. Y entonces, antes de llegar a la iglesia, me comenta, dice que un auto se me cerró. Y pues ya saben que en México, cuando un auto se cierra, nos convertimos en animales y se nos olvida absolutamente todo, ¿verdad? Desgraciadamente, así no tiene que ser. Yo siempre he dicho, pues es un segundo más, un segundo menos, no pasa nada. Pero bueno, así se cree en nuestro país, desgraciado y tristemente. Entonces, pues empezaron a decir de cosas, se mentaron la madre, y bueno, se dijeron y se hicieron, y bueno, ¿qué no? Se aventaban los carros y bueno. Lo que me hizo reír muchísimo es que esta persona iba a llegar a ministrar a una iglesia. Y a la iglesia que fue a ministrar llegó el mismo carro. O sea, se iban persiguiendo, pero se fueron a meter a la misma iglesia. Y entonces imagínense la vergüenza y los dos bajando y los dos ministraban en la iglesia. Hay que entender que las personas son seres humanos, que tenemos que crecer en madurez, porque cuando tú no creces en madurez, mucha gente
Dice la palabra de Dios que nosotros somos espejos de la gloria de Dios. Mucha gente cuando te ve va a decir, olvídate, tú no eres un representante de Dios, pero ni de broma. Sin embargo, a esas personas no se les señala. El hospital es para los enfermos, como lo enseñamos, y entonces la iglesia se hizo para que la gente conozca de Dios. Y entonces tú tienes que decirle a esas personas, no importa, échale ganas, sigue buscando. Esto solamente nos demuestra que tenemos que seguir buscando de Dios. No lo vas a echar de la iglesia porque no es un digno representante de los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, encontramos aquí a Jesucristo como desbarata la idea de que las reglas es lo más importante. Hoy en día, dígame usted, ¿cuántas personas no quieren ir a una iglesia? Porque yo no voy a ir a esa iglesia hasta que yo sea bueno, hasta que yo cumpla con estas reglas. Es que hasta que yo deje de tomar voy a ir a la iglesia. Y es exactamente al revés. Yo no me puedo imaginar a una persona que diga, es que hasta que sea sano voy a ir con el doctor. Ahora que yo ya me sienta con buena presión y que mis resultados salgan bien, ya voy con el doctor. Pues ahí vamos los sanos. Para nada. Al doctor van los que necesitan atención. Y entonces el doctor te manda tus pastillas 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y entonces llegas a la iglesia y te dicen, ¿sabes qué? Necesitas leer la Biblia. Y te vas a tener que tomar estas pastillas de lectura de la Biblia 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Y cada 12 horas necesitamos que leas la palabra, porque eso es lo que va a cambiar tu vida. ¿Sí me doy a entender? No es al revés. O sea, no es exactamente porque tú seas perfecto. Y entonces son personas que cuando llegas a la iglesia son líderes que altivos, pero altivos. Yo de verdad cuando veo eso me entristece tanto porque ese no es Dios. Entonces la mentalidad de la gracia es la que estamos viendo aquí en Marcos 2. Un Jesucristo que lejos de condenar a sus discípulos por comer en sábado, entiende que tiene necesidad y dicen, come en sábado. Y enojándose con los religiosos, que son siempre los que están poniendo esa traba para que la gente llegue al cielo. Entonces te está diciendo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ok, un tantito como que se congeló mi lámina. Ah, no, ya está ahí. Ok. Muy bien. Preguntas hasta este momento. ¿Qué dudas le brincan con esto que estamos leyendo? Se vale preguntar. Muy bien. Entonces, permítame leerle. Ya estuvimos leyendo Efesios. Ahora yo les voy a leer Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, en el versículo 1, este está en el Nuevo Testamento, nos encontramos a Pablo, que por enseñar esto, los fariseos se enojaron. Decían, es que Pablo está enseñando a la gente a pecar. No les está enseñando a ser mejores. Les está enseñando a pecar. Y en el capítulo 6 del versículo 1 de Romanos nos dice Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto al pecado, ¿cómo pues podremos seguir viviendo en el pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos con Él a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados en Cristo Jesús y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. O sea, aquí nos está diciendo Pablo, yo no estoy enseñando pecado, estoy enseñando a que entendamos que somos personas y que solamente es la muerte de Jesucristo la que nos va a llevar al cambio. Es decir, cuando nosotros nos estamos llenando constantemente del amor de Dios. Nos encontramos en Romanos también, en el capítulo 3, en el versículo 8. En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. Aquí nos enseña Pablo que él no está enseñando a pecar y yo cuando les predico de la gracia, yo no les estoy enseñando a pecar. Cuando les predico de la gracia, les estoy enseñando a no condenarse a ustedes mismos. Si ustedes quieren cambiar, busquen a Dios y solitos van a cambiar. Es esa medicina en la mañana y en la noche. Yo quiero sanar de la gastritis y pues me voy a tomar mi omeprazol todos los días y cuando menos me dé cuenta, yo estoy muy bien de esa gastritis. Yo quiero que se me quite la cabeza.
Por mucho esfuerzo que yo haga, no se me va a quitar. Pero si me tomo una aspirina y me espero a que haga efecto, el efecto va a quitarme el dolor de cabeza. Yo quiero cambiar. La medicina es la palabra de Dios. La medicina es Jesucristo. Podemos encontrar en la palabra de Dios, que es la palabra la que nos limpia de pecado. Voy a mover esto para acá. En segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1 dice, ¿cómo tenemos estas promesas? Queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamine el cuerpo y el espíritu para contemplar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Y la obra de nuestra santificación es precisamente Jesucristo, la palabra de Dios. Vamos a cerrar este momento. Yo quiero continuar con el mensaje de la gracia, porque lo que estoy buscando es que usted entienda, comprenda en su corazón, que no es por lo que usted ha hecho, no es por lo que usted vaya a hacer mañana, pero sí es necesario que usted cimente su vida en la palabra de Dios. Nuevamente le pregunto, ¿hay algo que le confunda hasta este momento o es claro lo que estoy explicando? Levantaron creo una mano, ¿no? No se está levantando desde hace rato. Ay, Ok, pues vamos a cerrar entonces Ajá. quisiera me pueden en oración todos. Es importante. Por favor. Necesitas estar necesitas yo creo que- Ajá. Entonces, no, está todo bien, pero siento que es el momento de que ahorita que estamos todos unidos, de que pueda dejar como mucho. Muy bien, ok, ahorita hablamos por ello. Pues vamos a cerrar entonces este momento y me están pidiendo oración por una persona que se llama Dalia, que está enfrentando una situación un poquito complicada, necesita aceptar a Cristo. Satanás siempre es padre de mentira y él va a buscar que la gente no se acerque a Dios como hemos aprendido. Una de las formas es con condenación, otra de las formas es haciéndonos creer que no somos merecedores. Entonces vamos a cerrar este momento. Yo le quiero pedir que rompa en esta oración todos los conceptos que tiene sobre las reglas, todos los conceptos que tiene sobre lo que ha aprendido de una iglesia, que una iglesia es para viejitos, para monjas y para personas que todo el tiempo están cumpliendo reglas y para gente buena, y que reconozcamos que necesitamos de Dios, que reconozcamos que necesitamos de Cristo Jesús, porque es a través de Él que vamos a poder llegar a ese destino que Él tiene para nosotros. Daniela, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Referente a eso de cómo obra, en este caso, Satanás con la culpa. A mí en lo personal me ha pasado mucho desde que he como decidido regresar, que a veces pues cometo errores y siento que pues que ya soy indigna o como que estoy fallándole otra vez a Dios. Y de hecho se lo comentaba también ahorita, bueno, ese rato a la pareja de mi mamá, que me dice que él se alejó, dejó de orar y que ahorita ya no sabe también cómo, pues cómo acercarse otra vez. Entonces, en estos casos, ay, es que no sé cómo explicar mi pregunta. ¿Cómo podemos apaciguar esa culpa o, bueno, comprender que... A través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de conocer que no es por lo que tú hagas, que Dios te perdona, que Dios está tan cerca de ti, ahora sí que está tan lejos de ti como la oración. Voy a silenciar tantito el micrófono, tantitito. Ahorita lo vuelves a abrir si quieres volver a hablar, no pasa nada. Escucho que se mete un poco de ruido. Ya. Realmente, Daniela, es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso estoy enseñándoles esto. Porque muchas personas viven eso. Muchas personas cuando están buscando a Dios atraviesan ese sentimiento de culpabilidad. Y la palabra de Dios nos ha enseñado que no es a través de ese sentimiento que tú vas a crecer. No es a través del sentimiento de culpa o ese sentimiento, no nos enseña la Biblia que sea correcto. Nosotros tenemos que vivir confiados en que Cristo Jesús nos ama.
agarrándonos de su amor y que nos acepta con nuestros errores. Y Él nos escribió en su palabra, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, para que no la rieguen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Y Él siempre, mira, la cultura del cielo es el perdón. Es lo que estaba enseñando la clase pasada también. La cultura del cielo, o sea, Jesucristo nos enseñó a perdonar. Lo estaban crucificando y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la cultura del cielo, el perdón. Imagínate cuánto más a ti, que ya Jesucristo murió por ti. Él te va a perdonar cada que tú le dices, perdón, me equivoqué. Y vivir un sentimiento de culpa no es un sentimiento que Dios ponga en tu corazón, ¿sabes? La culpa no es puesta por Dios. La culpa no es un sentimiento que te traiga crecimiento. Inclusive psicológicamente está comprobado que la culpa es un sentimiento que es más destructivo que constructivo. Y ese sentimiento es un sentimiento puesto por la religiosidad. Por eso es que busco que la gente rompa con el sentimiento de culpabilidad para poder crecer en ellos mismos y que no busquen ser buenos por quedar bien con Dios, sino que busquen crecer como persona por amor a Dios, por querer ser ese hijo maduro, que si algo no sale, no pasa nada. Yo sigo caminando y sigo caminando y sigo caminando en el amor a Dios. Adelante, Liz. Sí, algo que yo pongo en práctica porque creo que es fácil, ¿no? Como caer en este sentimiento de culpa. Yo creo que a todos nos pasa. Algo que yo hago es que justo Fer decía, busquen la palabra, ¿no? Yo reemplazo esa mentira que estoy creyendo por la palabra, de verdad. Y la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, cuando yo llego a sentirme culpable por algo, me repito, no hay condenación para los que están en Cristo. Y yo estoy en Cristo, entonces no hay condenación en mi corazón, porque yo estoy en Cristo. Y entonces comienzas a crecer en fe basándote en la verdad, reemplazando la mentira por la verdad de Dios. Así es. Así es. Cuando tú conoces la palabra de Dios, por eso les he dicho tanto que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La palabra de Dios dice ni lo alto ni lo bajo, ni lo bueno ni lo malo, ni ángeles ni principados, ni ninguna cosa creada te va a separar de mi amor. Wow. Si tú puedes creer eso, entonces cuando llega el sentimiento de condenación dices, a ver, espérame. Dice que ni ángeles ni nada me va a separar del amor de Dios. Ni lo bueno, ni lo malo, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni ángeles, ni nada me va a separar del amor de Dios. Entonces, si yo acabo de drogarme en este momento y estoy reaccionando, eso no me separa del amor de Dios. El que yo me drogue no me va a separar del amor de Dios. ¿Me va a llevar a la muerte más rápido? Pues sí. ¿Me va a llevar a perder el trabajo? Pues tal vez sí. ¿Me va a llevar a perder a mi familia? Pues sí, yo creo que sí. Pero ¿por qué te va a dejar de amar Dios por cometer un error? Esto es algo que no toda la gente le gusta escuchar, ¿eh? No toda la gente le gusta escuchar. Pero cuando tú te sientes amado, tú puedes continuar en ese proceso de crecimiento. Cuando tú te sientes rechazado, automáticamente te sales del proceso de crecimiento y esto sucede precisamente por obra de Satanás, no por obra de Dios. Dios nunca te va a sacar de su proceso. Dice que la vida de los hijos de Dios es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. No dice los hijos de Dios o los justos, su vida es, si no crecen, al infierno. Aquí es todos o nada. No, 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 no. Te está diciendo que es poco a poco. Poco a poco no quiere decir que vas a cambiar de la noche a la mañana. Poco a poco quiere decir que vas a seguir cometiendo errores. Pero mientras estás en Cristo Jesús, viene lo que dice Elisa, esta cita preciosa, y vamos a hablar dentro de la gracia también de condenación, cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya la regué, sí. Abogado tenemos para con el Padre Cristo Jesús. En la cultura del perdón sigo caminando y me olvido de eso. Y qué bueno que me dé cuenta que no soy perfecto, porque cuando yo tenga que perdonar a la gente, me voy a acordar que aquí no hay nadie perfecto y que así como yo recibí perdón 300 veces por el mismo pecado, así yo tengo que perdonar 300 veces. 70 veces 7, dice la palabra. Una cultura de perdón. ¿Sale? Vamos a entregar este momento al Señor porque ya se nos cerró el tiempo. Y vamos a orar por Dalia. Les voy a pedir, por favor, si me pueden ayudar a orar. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos enseñas. Te pido que sea no el miedo el que haga que ellos te busquen, no el miedo al infierno,
No el miedo a que las consecuencias horribles de Satanás en su vida, no, sino que sea el amor a ti el que nos traiga para buscarte, que sea el amor a ti el que nos lleve a predicar la palabra, que sea el amor a ti el que nos lleve a orar por enfermos, que sea el amor a ti el que nos lleve a orar, a buscarte, porque te necesitamos, amado mío, Rey mío y Señor mío. Te pido en esta noche que sea tu presencia la que nos llene. Y también te pedimos en este momento por la vida de Dalia. Espíritu Santo, te suplico, abre los ojos de su entendimiento y muéstrale tu salvación. Abre los ojos de su entendimiento y muéstrale que tú eres Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias porque tú actúas en su vida, porque nos unimos a orar por esta necesidad y porque nos unimos a orar porque queremos tu presencia en nuestra vida. Tú dile, Señor, ayúdame a no vivir más en culpa, sino a vivir en tu gracia. Ayúdame a crecer en tu palabra, ayúdame a crecer en ti, porque yo anhelo de ti, de tu conocimiento y de tu madurez. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora todo aquel que quiere declarar esto conmigo, lo que leímos de Romanos 18, yo le voy a pedir que repita conmigo en voz alta, no tiene que abrir su micrófono si no quiere, pero esto es lo que dice la palabra, que tenemos que confesar y creer en nuestro corazón. Así que yo le voy a invitar a que esto que estuvimos aprendiendo lo confesemos creyéndolo firmemente en nuestro corazón. Repita conmigo, por favor, Señor Jesús. Es algo que tiene que hablar. La palabra dice en Romanos 18, se tiene que confesar con la boca. Señor Jesús, Señor, en esta noche, noche, yo te confieso empiezo. como mi único Señor y mi Salvador. Te Señor, acepto en mi vida acepto en mi y te vida. pido que vivas conmigo. Te pido Te que vivas. necesito. Te necesito. Enséñame de ti y de tu amor. Amén. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios esparcido sobre la faz de la tierra, ahora y siempre jamás. Amén.